Estudio en esta noche vamos a tratar el tema abandonar el pecado. Eso vamos a hablar. Hemos hablado la semana anterior, sobre abandonar a Dios. ¿Qué es abandonar a Dios? Recuerde, ¿qué va a pasar al que abandona a Dios, el que se separa de Dios? ¿Qué va a suceder con aquella persona? Las razones por qué el pueblo de Israel había abandonado a Dios. El apóstol Pedro también hizo ver lo que puede pasar cuando alguien se separa o deja a Dios. Esta noche y las noches siguientes que vamos a estar hablando acerca de abandonar el pecado. Ese es el tópico, el tema, hermanos, que vamos a estar tratando, es abandonar el pecado o dejando el pecado. Y vamos a mirar en algunos pasajes lo que Dios va a decirnos de distinta manera que lo que debemos hacer. Bien, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor. Abran sus Biblias en el libro de Job, capítulo 11, verso 14. Vamos, hermanos, a abrir la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 11, verso 14, lo que la palabra de Dios nos va a decir. Dice de la siguiente manera, en la Reina Valera: si alguna iniquidad hubiere en tu mano, y le echares de ti, y no consistiereis que more en tu casa la injusticia, consintieres, que more en tu casa la injusticia. Y el verso 16, mire lo que dice, es muy interesante. Vamos a estar hablando de este pasaje. El verso 16, el verso 14, 15. Entonces dice: levantarás tu rostro limpio de mancha y verás fuerte y nada temerás. Eso es lo que dice la Escritura en el libro de Job, capítulo 11, verso 14. Y voy a leerles en otra versión. Dice: y si tu familia dejan de hacer el mal, entonces no tendrás que avergonzarte y podrás vivir sin ningún temor. Mire cómo nos dice la palabra del Señor, hermanos. Si alguna iniquidad hubiere en tu mano. ¿Qué es iniquidad? ¿Por qué el Señor viene hablando de esta manera al pueblo de Israel? ¿Por qué Dios habla? ¿Por qué Dios dice? ¿Qué estaba aconteciendo, hermanos, en el pueblo de Israel? ¿Qué estaba pasando con un hombre llamado Job? ¿Qué estaba pasando con este hombre y alrededor de este hombre? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Dios le dijo de esta manera? ¿Por qué el Señor habló de esta manera al pueblo de Israel? ¿Por qué Dios habló a muchos hombres? ¿Por qué Dios dijo a Abraham: salte de aquí y ándate al lugar donde te voy a mostrar? ¿Qué había? ¿Qué estaba pasando? ¿Y por qué aquí Dios está diciendo esto en el libro de Job, capítulo 11, verso 14? La Escritura nos dice nuevamente en la lectura de la siguiente manera: si alguna iniquidad, estamos hablando qué es iniquidad, qué significa esa palabra, iniquidad.
Hermanos, cuando habla de la palabra iniquidad, el Señor en este pasaje está hablando de un pecado, es un pecado que el ser humano comete por voluntad propia o involuntariamente, pero lo sigue haciendo nuevamente. Lo sigue haciendo, lo sigue practicando y no viene a su mente ni a su corazón el remordimiento, el arrepentimiento, el sentir que ha ofendido a Dios, sino que sigue haciéndolo delante de Dios. A eso le llama iniquidad. Iniquidad. Cuando habla la palabra de Dios diciendo, si alguna iniquidad hubiere en tu mano, si alguna iniquidad, algún pecado no confesado ni arrepentido hay en tu mano, o sea, hay en tu vida, hay en tu mente o hay en tu corazón, debemos, hermanos, mirar lo que eso significa. Iniquidad, un pecado no reconocido, un pecado no confesado, un pecado por ahí. Y lo seguimos haciendo. ¿Alguna vez hemos hecho eso? ¿Ha pasado eso en nuestra vida? Porque si ha pasado eso, hermanos, vamos a caer en el mismo estado del pueblo de Israel, en el mismo estado en el cual este pueblo, esta gente, no reconoció. En este caso, Dios aconsejando, hablando por medio de Job, si alguna iniquidad hubiere en tu mano. Algo por ahí escondido, algo por ahí tapado, algo que cubrieron para que nadie se entere, nadie vea, nadie sepa tu pecado. ¿Qué es lo que muchas veces los seres humanos escondemos de las personas? Escondemos de nuestros seres queridos pecados, inmoralidades, hermanos, que se ha tapado, que se ha ocultado. Y cuando Dios está diciendo, si alguna iniquidad hubiere en tu mano, hermano, en tu mano, amigo, en tu vida, algo que ha querido tapar, algo que ha querido esconder. ¿Y sabe qué? Podremos esconder de los seres humanos, podremos esconder de nuestra familia, de nuestra esposa o del esposo, podremos tapar de la vista de los seres humanos, pero recuerden que de Dios no puede esconderse nada. Y ahí entra, hermanos, alguna iniquidad. Hay algo por ahí escondido, tapado, que no quiere que nadie se entere. La Escritura nos habla que tenemos que nosotros echarlo, dice la siguiente parte del verso, echarlo de ti. ¿Tienes alguna iniquidad en tu mano? ¿Tienes algún pecado, alguna infracción que cometiste contra Dios, contra alguien en tu mano, en tu mente, en tu corazón? Tal vez un robo, un hurto, una inmoralidad sexual, tal vez egoísmo, orgullo, insulto, no sé. ¿Qué hay guardado, escondido, que no ha podido quitarlo, no ha podido sacarlo de usted? Si hay algo como eso, el Señor está diciendo,
y lo echares. Si alguna iniquidad hay, dice la Escritura, si no lo echares. En la otra versión dice, y si tú y tu familia, ¿no? Está hablando, ¿no? Y si tú y tu familia. No solamente habla de la forma personal, si alguna iniquidad hubiera en tu mano, o sea, en tu vida, pero también habla de tu familia. ¿Saben que el libro de Job nos hace ver en los primeros capítulos? Dice que Job era un hombre temeroso de Dios. Y él dice que oraba, él cantaba, él ofrecía sacrificios a Dios por él y por su familia. Él tenía hijos, hijas. Por si alguno de los hijos, por si algún hijo haya cometido pecado, infracción o inmoralidad delante de Dios, Job ofrecía sacrificio a Dios por cada uno de sus hijos. Miren, Job hacía eso por si algún hijo que todavía no tiene su mente completa, que todavía no está firmemente en el Señor, si por si acaso por ahí este hijo o hija cometió algún pecado, él iba delante de Dios y pedía perdón y ofrecía sacrificio. Entonces, si hay alguna iniquidad en tu vida o en tu familia, está diciendo el texto. El verso 13 nos hace ver que, pero si tú amas a Dios y le pides perdón, si amas a Dios y le pides perdón, tú y tu familia dejan lo malo, dejan la iniquidad, sacan eso y piden perdón a Dios, dice la Escritura, no tendrás de qué avergonzarte. Y ahí nos llama la atención, hermanos, que cada uno de nosotros debemos mirar a nuestro interior de cómo estamos delante de Dios, cómo está mi corazón, cómo ha sido mi vida delante de Dios. Mis pecados han sido declarados, han sido confesados al Rey de Reyes. Aunque Dios lo sabe y conoce nuestras faltas, usted ha ido delante de Dios y ha dicho, Señor mío, perdóname por mi pecado. Perdóname, Señor. Cometí un pecado, infringí tu palabra, dañé tu corazón, rompí tu palabra, tal vez tu familia. Lo hicimos así, lo hizo así. Dios está diciendo, si alguna iniquidad hubiere en tu mano, en tu vida, en tu familia, y la echares de ti, la dejares, la abandonares. Abandonar es dejar, es separarse, es alejarse. Si hicieres eso, dice, en tu casa morará la bendición de Dios. Si haces eso, no tendrás de qué avergonzarte, dice la Escritura. Entonces, hermanos, la receta o el secreto para que la bendición de Dios, para que el amor de Dios venga a tu vida, venga a tu familia, goces del amor, goces de la misericordia, goces de la bondad de Dios en tu vida, en tu familia, lo que tenemos que hacer, hermanos, amigos, es abandonar, dejar
la iniquidad, ese mal pensamiento, ese pecado de nuestra vida, dejar de hacerlo y confesar a Cristo y pedir perdón obedeciendo su palabra. Cuando hacemos eso, dice la Escritura, podrás vivir sin temor, podrás vivir tranquilo, podrás vivir bajo la justicia de Dios. ¿Y sabe lo que dice la versión, la Biblia, la traducción actual? Dice, entonces levantarás tu frente limpia, te sentirás firme y sin temor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Aleja la maldad que hay en tus manos, aléjalo. Aleja, bótalo de tu vida, saca de tu corazón, despréndelo y arrójalo de tu familia. Saca ese mal que hay en tu familia. Confronta el pecado. Bota el pecado. Cuando hacemos eso, hermanos, nosotros hallaremos gracia delante del Señor. Cuando nosotros nos alejamos de la maldad, de la iniquidad, de ese pensamiento de infringir, de romper la ley de Dios con nuestro corazón iracundo, orgulloso, nuestro corazón que no quiere doblegarse a la palabra de Dios, cuando nosotros hacemos eso, dice, hermanos, podremos nosotros habitar tranquilamente bajo el amor y la gracia de Dios. Qué hermoso saber, hermanos, que Dios, que a pesar de que nosotros hemos sido esos hombres inicuos, esos hombres pecaminosos, Dios quiere limpiarnos, quiere tenernos dentro de su familia. Y no solamente eso, dice, quiere levantarte la frente. Muchas veces cuando nosotros hemos infringido, hemos cometido un pecado, hemos cometido un daño delante de Dios, por lo regular el hombre que está consciente de lo que ha causado, no alza su mirada al cielo, porque sabe que es un pecador, porque sabe que es un infractor de la palabra. Recuerden al hombre, a dos hombres que fueron a orar. Uno era publicano y el otro era un fariseo. El fariseo y el publicano. El publicano oraba agachado, no alzaba, dice, su mirada, porque sabía que había infringido la palabra de Dios, porque sabía que había desobedecido al Creador. Eso es agacharse, humillarse, reconocer que hemos ofendido, reconocer que hemos faltado delante de Dios. Y cuando tú confiesas a Dios y pides perdón a Dios y vives día a día luchando por obedecer tu palabra, dice, Él levantará tu frente limpia. O sea, Dios perdona tu pecado. Dios quiere perdonar mi pecado, Dios quiere perdonar tu pecado, Dios quiere perdonar el pecado de toda la humanidad. Pero ¿cuándo? Cuando se aleja de la iniquidad, cuando quite la iniquidad de su mano o de su vida, de su familia, y venga a vivir bajo el amparo y la guía del Señor. Allí es cuando Dios va a trabajar en favor nuestro. Entonces, mis amados hermanos, la Escritura es muy claro cuando dice, y no dejes que la injusticia
habite en tu tienda. Una cosa es que la iniquidad esté fuera de nosotros, de nuestra familia, pero también dice, no dejes que la injusticia more en tu casa. No permitas ya que la iniquidad, que la maldad vuelva a vivir en tu vida, que no vuelva a vivir en tu corazón, que no vuelva a vivir dentro de tu familia. Permite que el Espíritu Santo pueda habitar en esa casa, en ese corazón, y no vuelva nuevamente la iniquidad, el pecado, la maldad, habite nuevamente en esa tienda, en esa casa, en esa vida. Dios está diciendo, no permitamos, hermanos, sino confiemos en Dios, que nos va a dar valor, fuerza, para decir no al enemigo, no a sus artimañas, no a sus trampas, para que podamos caminar con la frente limpia delante del Señor. Y cuando hay frente limpia, cuando nosotros estamos en cuenta con Dios, cuando Dios nos ha perdonado nuestros pecados, ya no hay temor, ya no hay esa vergüenza, porque el Señor nos ha perdonado y nos ha limpiado. Por lo tanto, dice, te sentirás firme, gozoso delante del Señor. Entonces, hermanos, hay que analizar lo que nos dice. El ser humano tiene que abandonar el pecado. Abandonemos el pecado. Dejemos la maldad que muchas veces ha vivido y ha vivido en nuestras vidas de diferente forma, de diferente manera. Limpiémonos de todo eso y no permitamos que nuevamente venga a nuestro corazón, venga a nuestra familia o venga a nuestra casa a querer dañar esa armonía, esa comunión que hay en el Señor. Bien, vamos al siguiente pasaje, hermanos. Proverbios capítulo 28, verso 13. Vamos al libro de Proverbios capítulo 28, versículo 13. Estamos hablando el tema abandonando el pecado. 28, 13. Dice así la palabra del Señor. Voy a leer igualmente en dos versiones. 13. El que encubre sus pecados, dice la Reina Valera, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se apartará, alcanzará misericordia. Miren lo que dice la Escritura en el libro de Proverbios. Vamos a leer en otra versión cómo es que nos dice la Escritura para tener una mejor claridad de traducción. 28:13 en la traducción lenguaje actual. Quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe perdón. Miren, hermanos, ¿qué significa el que encubre su pecado? ¿Qué significa encubrir? Encubrir el pecado. Encubrir, como dije, es tapar, ¿verdad? Es poner una sábana y ocultarlo. Es hacer un hoyo y poner y cubrirlo nuevamente con tierra. Bueno, hay distintas maneras de poder esconder o encubrir el pecado. Entonces la Escritura dice, quien esconde su pecado, ¿qué significa eso? ¿Quién esconde su pecado? Cuando habla de quién, yo creo que está hablando de ti, está hablando de mí y está hablando de él, de ella.
de ellos, de ustedes. ¿Quién esconde su pecado? ¿Está usted escondiendo el pecado? A lo mejor se pregunte, ¿pero qué es pecado? Más adelante miraremos en detalle, pero el pecado es desobediencia. El pecado es infracción. El pecado es romper una ley. Pecado es todo lo malo que el ser humano hace cada día. La pregunta es, ¿qué pecado esconde usted? ¿Qué pecado encubre usted? Y se ha preguntado, ¿y por qué, hermanos? ¿Por qué los problemas muchas veces no se alejan de mi vida? ¿Por qué el pecado? ¿Por qué las circunstancias? ¿Por qué la maldad, la calamidad, la necesidad, la pobreza, la enfermedad no se aleja de mi vida? ¿Por qué cada vez sigo mal, más mal, de mal en peor, de mal en peor? Salgo de un problema, hay otro problema. Salgo de una deuda, otra deuda. Salgo de una necesidad, otra necesidad. ¿Y por qué una tras otra y tras otra? Y no podemos estar tranquilos. No podemos vivir tranquilos. No podemos dormir o descansar tranquilos. ¿Acaso está usted encubriendo algún pecado? ¿Alguna infidelidad? ¿Alguna traición? ¿Alguna mentira? ¿Alguna codicia? ¿Alguna avaricia? ¿Acaso está escondiendo o está encubierto algún pecado? ¿Por qué? El día lunes escuchamos el mensaje sobre, el mensaje que nos daba nuestro hermano Arturo Puente. Satanás tienta, pero ¿cuál es el objetivo de Satanás con eso? Destruir, hacernos caer, alejarnos de Dios. Recuerden que Dios no tienta a nadie, pero Dios sí prueba. La prueba de Dios, o sea, las pruebas que pone Dios en nuestra vida es para fortalecernos, para afirmarnos, para darnos más confianza en Dios. No debemos confundir, hermanos, que el encubrir el pecado no va a traer nada bueno. El pecado encubierto, cayó usted, mintió usted, hizo algo en contra de la voluntad de Dios, pero usted quiso taparlo, quiso ocultarlo de todo el mundo. Pero, ¿qué dice la Escritura? El que encubre, el que esconde su pecado, ¿qué va a pasar? ¿Qué dirá Dios con respecto a esa palabra? ¿Puede el ser humano esconder el pecado de Dios? ¿Qué dirá Dios? ¿Por qué? ¿Por qué Dios dice que nosotros no tenemos que encubrir? ¿Por qué Dios está diciendo no podemos esconder, no debemos esconder? Pero ¿y qué pasa si alguien se entera de mi pecado o de su pecado? ¿Qué va a pasar? Hermanos, quien esconde su pecado, jamás puede prosperar.
El que esconde, el que oculta su pecado, no puede prosperar. No prosperará. O sea, no podrá salir adelante, no podrá alcanzar el éxito, la bendición, la benevolencia de Dios. ¿Por qué? Porque está encubriendo algún pecado en su corazón. Está encubriendo algún pecado. Algo está ahí en el corazón tuyo. Busque bien. ¿Qué puede ser? ¿Dónde puede estar? ¿Cómo está escondido que no lo estoy viendo, que no lo estoy reconociendo? ¿Cuál es ese pecado dentro de mí? ¿Será mi orgullo? ¿Será mi ira? ¿Será que yo tengo esa debilidad por el chisme, por la crítica? ¿Qué será que está por ahí, hermanos, que no me permiten alcanzar esa bondad, esa benevolencia, esa prosperidad, esa bendición de Dios en mi vida? ¿Qué puede ser eso que me está cohibiendo de recibir esa bendición de Dios? Habrá algo por ahí. A veces puede ser algo inofensivo. Tal vez usted no ha matado a nadie, no ha robado, no ha sido infiel a su pareja, pero algo por ahí puede que esté estorbando delante del Señor, el cual usted no desarrolla, usted no se activa delante de Dios. Usted no se puede mostrar con toda esa liberalidad en el Señor, de sentir la paz, el gozo, esa alegría, esa bondad de Dios en tu vida, y pueda tu rostro, tu ser, mostrar que Dios está contigo. Sino que andamos todos caídos, cabizbajos, cansados, agobiados, como que ya no puedo más. ¿Cómo llega a la casa de oración? ¿Con qué ánimo llega a la casa del Señor? ¿Con qué ánimo llega en los días de servicio al Señor? Cansado, cabizbajo. ¿Será que algo está por ahí oculto? ¿Será que algo está ahí estorbando que usted pueda sentir ese gozo completo de Dios en tu vida? El cristiano siempre debe andar gozoso. El cristiano siempre debe andar contento, feliz de la bendición de Dios en su vida, pero a veces, hermanos, no parecemos ser cristianos, no parecemos ser hijos de Dios, que andamos todos con caras largas, enojados, andamos ahí todos defraudados y no se ve esa alegría, ese gozo que debe rebosar en los hijos de Dios. ¿Habrá algo que impida que yo esté gozándome en el Señor? Porque el que encubre sus pecados no prosperará, ni en lo material, ni en lo espiritual, ni en lo moral, ni en lo social, no prosperará. ¿Por qué? Porque la gente huye del mentiroso, del engañador. Los hermanos se alejan del engañador, del mentiroso, del pecador. Pero el que encubre sus pecados debe saber que eso no le va a ayudar en nada. Pero la otra parte del texto dice: mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Miren, hermanos,
Mas el que confiesa y se aparta. Primero, si usted ha cometido, usted ha encubierto algún pecado por ahí, algún pecadillo, dijo alguien. Si usted ha estado tapando como que Dios no supiera, declárelo y dígale: Señor, perdóname por este pecado. Perdóname, Padre, porque pensé que era algo pequeño. Yo pensé que la mentirita no era pecado, Señor. Y yo seguía mintiendo y seguía mintiendo. O alguna mentira por ahí, alguna palabra por ahí, alguna queja por ahí. Perdóname, Señor. Perdóname, Dios. Y libérame de este pecado. Cuando nosotros confesamos a Dios, cuando usted confiesa a Dios ese pecado, ese mal, confesar es contar. Dígale al Señor. Vaya a su cuarto, siéntese en su cuarto o rodíllese en su cuarto, en su cama. Dígale al Señor: Señor, he pecado contra ti. He roto tu palabra. Pero estoy aquí, Señor, perdóname. Humíllese delante de Él y sabe lo que Dios hará. Cuando usted haga eso, cuando usted le declare y le confiese, dice, y se aparta, toma esa decisión de honrar y servir de hoy en adelante a Dios. Bueno, yo voy a cantar, voy a enseñar, quiero servir en la iglesia, quiero predicar su palabra, quiero visitar a mis hermanos, quiero orar por ellos, pero usted toma esa decisión de servir, vivir, trabajar y honrar el santo nombre del Señor. Dice usted, alcanzará misericordia. Todo depende, hermanos, de la predisposición que usted tenga delante del Señor. Pero si usted no tiene ese anhelo, Dios nos ha llamado a todos a predicar, a servir, a honrar, a adorar. Pero si usted no lo está haciendo, puede ser esa causa, puede ser ese pecado que está ocultando y que no le deja avanzar. Confiese. Ahora sí diga: Señor, me libero en ti. En ti pongo, Señor, mi carga, en ti pongo mi pecado. Perdóname, Padre, y límpiame de mi maldad. Y de hoy en adelante, Padre, quiero servir, honrar y santificar tu santo nombre. Cuando nosotros, hermanos, nos predisponemos a honrar al Señor, vendrá la misericordia, vendrá ese regalo de Dios a nuestra vida, vendrá esa bendición de Dios a nuestra vida. Seremos hombres útiles a la sociedad, seremos esos hombres y mujeres que honran y glorifican a Dios desde su corazón, con todo el corazón como Dios quiere, y Dios también será benevolente con cada uno de nosotros. Busquemos, hermanos, honrar a Dios. Entonces es importante que abandonemos el pecado. Dios quiere que abandonemos el pecado. Dios quiere que dejemos de pecar. Dios quiere que no encubramos o no escondamos el pecado, sino que lo confesemos y nos apartemos si queremos recibir la bondad de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que nos enseña la palabra. Meditemos, hermanos, en estos dos pasajes. Seguiremos hablando en nuestra próxima clase, en nuestro próximo estudio o mensaje, más acerca de abandonar el pecado. Seguiremos con este tema, mis santos hermanos.